Este caso de el río Sonora, el mayor desastre ambiental causado en México por derramamiento o derrame de residuos mineros. Se trata de pues un hecho que indignó mucho a la población porque es una afectación, primero sí, por supuesto, de manera directa a los ecosistemas importantes allá en Sonora, pero también a la salud de las personas. ¿Cuántas personas han estado viviendo y los niños creciendo en un ambiente profundamente tóxico, donde es tóxico el aire, los suelos, también el agua que beben, y que no ha sido remediado este asunto por el propio Grupo México? Se ha resistido a remediarlo y contó con, decíamos, funcionarios o exfuncionarios de, sobre todo la administración anterior, que emitieron incluso documentos para mostrar su satisfacción con la remediación que supuestamente ya había hecho Grupo México. Hoy sabemos que no hubo remediación real y que el desastre ambiental está tan mal como si hubiera ocurrido apenas hace algunas semanas. Ya en este espacio hemos dado cuenta de una red de exfuncionarios que fueron emitiendo documentos para justificar el cierre del fideicomiso de Grupo México que había abierto para supuestamente remediar el río Sonora. Y ojo, hasta recursos le regresaron a el propio Grupo México cuando no hubo una remediación real. Exfuncionarios, decíamos, ¿de qué dependencias? Pues en su momento de la propia Semarnat, de manera también muy destacada de la Conagua, también de la COFEPRIS, del Senaprece y en efecto, incluso me falta por aquí alguna otra, en unos momentos más les digo cuál es, pero son dependencias que en su momento emitieron documentos que, decíamos, terminaron por justificar el cierre del fideicomiso y por manifestarse prácticamente que ya estaban satisfechas con una remediación que, ojo, prácticamente no ocurrió. De varios temas, de todo lo que tiene que ver con Río Sonora, pudimos platicar con el subsecretario de la Semarnat, Iván Rico López. Nos dijo que la remediación de la cuenca del río Sonora es el punto cero para una nueva relación con Grupo México, porque hoy incluso está a menos de ese punto cero. Una eventual concertación que hay para la remediación entre el gobierno federal y también Grupo México no debe ser a cambio de impunidad, porque la propia denuncia habla de responsabilidades que hay del lado empresarial y también del lado de exservidores públicos sobre este asunto, y de entrada debe de haber una concertación para la remediación del daño que se causó. Aparte están las otras responsabilidades que se tienen que seguir las propias investigaciones para deslindarlas. También ha revelado en esta entrevista con Contralínea el subsecretario Iván Rico que el emporio de Germán Larrea nunca transfirió al fideicomiso siquiera los 2,000 millones de pesos que en semanas recientes estuvo ventilando, diciendo que ya hubo 2,000 millones de pesos. Ha dicho que solamente fueron 2 administraciones por 500 millones de pesos cada una, y el monto incluso de lo que se le regresó a Grupo México con el cierre del fideicomiso fue de 77 millones de pesos. Además, informó que sí se tuvo que remover a funcionarios que ya incluso en la actual administración seguían demorando procesos y que esto pues se trabajaba en favor del propio consorcio. En ese sentido, no quiso hablar de resistencias, pero sí de demoras, de dilaciones que algunos funcionarios hacían y que en los hechos esto beneficiaba a Grupo México. Además, confirmó el saqueo de archivos operado desde el sexenio pasado y que la actual administración solamente encontró alrededor del 10% de las cajas, más de 70 cajas, de lo cual ya dimos cuenta nosotros en este mismo espacio en una entrega anterior de esta investigación seriada sobre el derrame del río Sonora que le hemos venido presentando. Y en efecto, vamos a presentarles la entrevista que hemos sostenido con este servidor público, con este funcionario,
el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, Iván Rico López, quien nos señala en esta primera intervención, bueno, explica cómo fue que la propia Semarnat y particularmente la de Jejimar, una dirección al interior de la Semarnat, aceptó la remediación en el sexenio pasado, emitió documentos prácticamente para avalar esta remediación. Nosotros, Contralínea, tuvo la oportunidad de preguntarle sobre estos documentos, que habría emitido la Semarnat anteriormente para aceptar esta remediación. Él nos explica en qué consistió esa remediación y cómo, desde su origen, pues estuvo mal planteada. Escuchemos. Importante lo que mencionas al inicio, de que pues hubo un proceso de cierre administrativo, digamos, en el cual se estableció que había una remediación, pero lo que mencionas al inicio es muy importante cuando es una remediación real, porque de origen, lo que nosotros revisamos, que de origen el planteamiento de la remediación estuvo mal, y ahorita voy a ahondar en eso, pero lo que puedo decir para argumentar esa parte es que incluso el plan de remediación, el primer programa de remediación que se acordó y por el cual se instala el fideicomiso, contempla nada más suelos, no contempla agua, no contempla biota, no contempla aire, lo cual pues no habla de una remediación integral, ¿no? Que atienda lo que en realidad se contaminó, todo el ecosistema. Entonces, regresando a la pregunta, se cerró pues muy rápidamente los programas de remediación. Cuando hay un evento de esa magnitud, suelen tomar mucho más tiempo resolver los desastres ambientales, las afectaciones, y después el monitoreo posterior también tiene que ser de un periodo relevante. Nosotros no es que hayamos determinado inmediatamente que había un mal cierre del asunto. Primero hubo una demanda de un grupo de quejosos de la comunidad de allá del río Sonora, que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2020 a favor de ellos. Y la Suprema Corte instruyó dejar sin efectos todos los actos de autoridad a todas las autoridades que dieron como fin el cierre del fideicomiso. Por un elemento, porque no se consideró a la población a la hora de establecer las acciones de remediación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no fue una remediación amplia e integral. En segundo lugar, cuando llegamos nosotros en este gobierno, en 2019 la Semarnat solicitó a la Secretaría de la Función Pública una auditoría. La Secretaría de la Función Pública realizó y practicó una auditoría durante 2019 en la cual determinó que no se habían cumplido los fines del fideicomiso y que el cierre del asunto técnicamente, en el cual la de Jejimar de aquel entonces, que es la Dirección General de Materiales y Actividades Riesgosas, y la Profepa Sonora, Delegación Sonora, habían determinado que se había cumplido con el programa de remediación. No consideraron un estudio de la UNAM que había sido contratado por el mismo fideicomiso y que se entregó formalmente a la subsecretaría que actualmente me toca coordinar, en el cual se establecía que aún no había remediación. Encontraron rastros todavía importantes de arsénico y de otras sustancias peligrosas en biota, en animales, en el hígado de animales, de aves, en suelos, y todavía la calidad del agua tenía sustancias que eran riesgosas para la salud humana. Ese fue un estudio que la UNAM entregó el 8 de diciembre de 2016, 2 meses antes de que administrativamente cerraran el fideicomiso. No se consideró para nada ese estudio, que por supuesto implicaba no cerrar el fideicomiso. Entonces son 3 elementos: el dictamen o la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que reabre el asunto y que nos obliga a las instituciones responsables a resarcir el daño a las comunidades. En segundo lugar, la auditoría que practicó la Secretaría de la Función Pública. Y en tercer lugar, el dictamen diagnóstico que ya nosotros elaboramos a partir de 2021 y que la Secretaría presenta en la conferencia del presidente el año pasado, por ahí del mes de agosto o octubre,
lo presenta, pero ese dictamen diagnóstico lo iniciamos desde 2021 con el monitoreo. Las mismas comunidades, los organismos de Cuenca nos dijeron, aquí es donde está contaminado porque aquí es donde nos enfermamos, tienen problemas de salud, sus animales también están contaminados, sus pastos y sus cultivos siguen viéndose afectados a pesar de todos los años que han pasado, y ahí es donde fuimos a monitorear. Entonces, esos elementos nos dieron a nosotros la noción de que esto no está resuelto y que todavía hay pasivos ambientales que hay que atender. Importante destacar que ha dicho el subsecretario, pues no se trata de que la propia Semarnat de suyo inmediatamente hubiera dicho esto estuvo mal remediado, sino que hay previamente una sentencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación dándole la razón a los pobladores de estas comunidades que resultaron afectados en su salud y en sus bienes por este derrame, y también hay una auditoría de la propia Secretaría de la Función Pública que señalaba sobre que los propios objetivos del fideicomiso no se habían cumplido. En ese sentido, la propia Semarnat pues ha hecho nuevos estudios y también ha emitido nuevos documentos. De eso también nos detalla el propio subsecretario Iván Rico López. Derivado de la sentencia de la Suprema Corte, es la interpretación de nosotros, que a mí me parece bastante lógica, se reabre el fideicomiso, no se da por finiquitado. Entonces, lo que hacemos nosotros como instituciones, lo primero, NAFIN, que era la depositaria de los recursos, le solicita a Grupo México que le regrese el monto que había en ese momento antes del cierre del fideicomiso, y nosotros le solicitamos convocar a las autoridades que ellos nombran para que el comité del fideicomiso sesione y se reactive. Ambas respuestas han sido negativas por parte de Grupo México y es lo que ha imposibilitado que podamos avanzar. Sin embargo, toda la parte de remediación la hemos trabajado. La de Jejimar, ahora ya en esta administración, publicó un programa de remediación distinto en el cual ratifica que no fue suficiente la remediación que se hizo previamente, e incluso nosotros la remediación que estamos proponiendo ya incluye también agua, biota y aire, ¿no? Nosotros lo hemos visto porque en el dictamen diagnóstico identificamos que todavía en los sedimentos, ya en el agua no, porque es lógico que el agua fluye, han sido años de que el agua fluye, no es agua estancada, pero en los sedimentos de los ríos, del río Sonora, del río Bacanuchi, aún se han encontrado elementos, metales pesados y algunas sustancias que están relacionadas con el accidente de 2014. Entonces, el programa de remediación que nosotros proponemos es más amplio, más allá de los suelos nada más, que está directamente vinculado con la salud humana de las comunidades, ¿no? El monto que se le regresó a Grupo México, ¿a cuánto así? Como lo explicó la secretaria, el fideicomiso que se firmó establecía un monto inicial, no total, de 2,000 millones de pesos. Con administraciones de 500 millones, conforme se fuera utilizando el recurso. Todo esto lo administraba el comité del fideicomiso, que dependía de esta subsecretaría. Únicamente se otorgaron 2 administraciones, es decir, 1,000 millones de pesos, porque así se fue requiriendo el dinero. Cuando se cierra el fideicomiso, se regresaron, si no mal recuerdo, eran 77 millones de pesos, es decir, se habían ejercido 923 millones de pesos, y se regresaron 77 millones de pesos, pero eso no digamos que era la cantidad total que debía tener ese fideicomiso. El fideicomiso era de alguna manera ilimitado hasta que se cumpliera con los fines por los cuales se creó. Como yo mencioné al inicio, hubo lo que nosotros consideramos incoherencias en el proceso, porque los fines del fideicomiso eran amplios. Eran incluso para cubrir afectaciones económicas para las personas que perdieron animales, para las personas que vieron afectadas sus unidades económicas, sus tienditas por todo el tema de la contaminación y la afectación en la economía local, para los cultivos agropecuarios, para el tema del agua, sin duda. Sin embargo, el programa de remediación que la Profepa de ese entonces firmó con la empresa o las empresas responsables, únicamente se basó en el suelo. Y ese después fue un argumento por el cual no se pudieron utilizar recursos del fideicomiso para atender los demás asuntos. Incluso hay un oficio en el cual el subsecretario de aquel entonces le pregunta a la Profepa
sí pueden atender algunas solicitudes de plantas potabilizadoras mediante el fideicomiso, y la respuesta del procurador de Profepa en ese entonces es que no, únicamente el tema de suelos. Entonces, desde mi punto de vista, no se coordinó adecuadamente el fideicomiso, que era el mecanismo y el vehículo para resarcir económicamente todas las afectaciones, con el programa de remediación, que era el instrumento principal de la remediación ambiental. Desde ahí hubo inconsistencias y eso permitió que no se atendiera integralmente todo el asunto. Pues importante destacar lo que ha dicho el subsecretario. Primero, que el propio Grupo México pues no ha aceptado esta remediación que se le ha solicitado ya desde el gobierno federal, una nueva remediación. Y ojo, que la remediación anterior solamente incluía suelos, no incluía el agua, no incluía el aire, no incluía la biota. En ese sentido, pues sí es muy importante que ahora tenga lugar una remediación real. Y también importante, pues esto que ha destacado, el fideicomiso nunca tuvo los 2,000 millones de pesos que tanto pregonó el propio Grupo México. Solamente hizo 2 ministraciones por 500 millones de pesos y todavía se le regresaron 77. En ese sentido, le pedimos que abundara sobre por qué el fideicomiso, pues en realidad solamente tuvo estos 1,000 millones de pesos y no los 2,000 que supuestamente en un origen iba a contar. Escuchemos. Cuando se da el derrame en agosto de 2014, en septiembre, un mes después, se firma el convenio. El convenio lo firman Grupo México, las empresas responsables de Grupo México y la Profepa. Y en ese convenio de remediación ambiental establecen que el vehículo va a ser el fideicomiso como un mecanismo alternativo de solución de controversias. Que ese es el argumento actual de Grupo México. No estamos obligados a reactivar el fideicomiso, porque si hubiera alguna obligación ambiental aún pendiente, la podemos resarcir por otros medios distintos al fideicomiso. Pero bueno, acuerdan que sea el fideicomiso. Como es un mecanismo alternativo, ellos tienen la libertad conjuntamente de establecer el monto inicial. Y pues eso de alguna manera lo establecieron de manera aleatoria. No hay algún criterio que nosotros hayamos encontrado en la información, en la documentación disponible, que nos permita entender por qué definieron 2,000 millones y por qué definieron administraciones de 500 millones. No lo encontramos en ningún criterio actualmente en la documentación disponible. Pues ahí está la explicación que ha dado el propio subsecretario sobre esta pues inconsistencia en el propio fideicomiso que decíamos pues se cerró desde el sexenio pasado. Desde mi punto de vista se hizo todo apresurado para que ya la siguiente administración, entre comillas, no tuviera ya que ver, que reabrir el propio fideicomiso, pero como ahí sigue la afectación, como siguen los daños al ambiente y a la salud de las personas, pues sí, en efecto, todavía está prácticamente por definirse. La propia Semarnat pues ha generado ya un nuevo programa de remediación del cual hablaremos un poco más adelante, porque en este momento el propio Iván Rico López, subsecretario de Planeación Ambiental de la Semarnat, pues responde a sobre qué fue lo que ocurrió en ese momento con las propias dependencias encargadas de velar por los intereses del Estado mexicano, en este lado particularmente lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué realmente fueron tan, podríamos decirlo de alguna manera, pues asequibles con Grupo México y no hubo remediación alguna? Él lo valora de esta manera. Aquí yo quisiera mencionar que dentro de la auditoría que solicitamos y que practicó en 2019 la Secretaría de Función Pública, al final, cuando establece las conclusiones, también determina que esa auditoría se presentará ante las autoridades responsables para determinar las acciones conducentes, es decir, deslindar cualquier responsabilidad administrativa o no sé, incluso hasta penal que pudiera tener cualquier servidor público que actuó con acción u omisión irregular. Yo lo que puedo decir es que a todas luces podemos determinar que no hubo una atención adecuada por parte de las autoridades
de la remediación ambiental, y no nada más lo decimos nosotros con nuestro dictamen diagnóstico, sino ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que tampoco se consideran a las comunidades. Ya lo dijo también la auditoría de la Secretaría de la Función Pública, y también lo dijo el estudio que presentó la UNAM en 2016, en el cual todavía identificaban riesgos a la salud, riesgos en el medio ambiente. Entonces, a todas luces, por todos esos elementos, nosotros creemos y estamos seguros de que no hubo una atención adecuada. No se trabajó para hacer una remediación completa y asegurarse que esa remediación obedeciera a la normatividad vigente, y además que esa remediación tuviera también un vínculo con la salud humana, que era lo más importante, ¿no? Que no fuera a generar un problema de salud posterior para las comunidades de todo el río Sonora. Que eso fue lo que a nosotros también nos preocupó, porque tengo que decirlo, cuando nos involucramos de lleno en este tema, es en el marco del Plan de Justicia de Cananea. Cuando el presidente presenta el Plan de Justicia de Cananea, que coordinaba la Secretaría del Trabajo, nosotros fuimos a participar también desde la Secretaría de Medio Ambiente, y las comunidades, los organismos de cuenca en las distintas comunidades del cauce de la cuenca del río Sonora, pues fueron las que manifestaron todos los problemas de salud que tienen. Problemas en la piel, problemas de cáncer, problemas respiratorios, problemas en los riñones. Entonces, pues eso se relaciona directamente con el ecosistema en el que ellas y ellos viven. Entonces, directamente, por supuesto que había que cuidar la remediación ambiental, pero con la perspectiva también social de la salud de las comunidades, lo que creemos que no se cuidó, porque los resultados están a la vista, ¿no? ¿Y a qué podríamos atribuirle esta situación, que no se haya incorporado esta visión integral del fenómeno? Yo lo que veo es una actuación que se limitó mucho a lo administrativo, que es finalmente lo que nuestro presidente nos impulsa a nosotros a no ser desde la perspectiva únicamente burocrática, sino estar en el territorio, poner primero a las comunidades, el aspecto social. En este caso era un conflicto socioambiental, no nada más ambiental, no era de pegarle un indicador para que tal elemento químico estuviera dentro de la norma y con eso ya le pones palomitas, sino era cuidar efectivamente que el medio ambiente estuviera regenerado y que las comunidades no estuvieran en peligro de ser contaminadas y dañar la salud de las comunidades. Yo creo que se abordó desde un enfoque exclusivamente administrativo, burocrático, se basaron en lo que les permitió la norma para poder cerrar el asunto, e incluso así fue insuficiente, ¿no? Fue insuficiente porque no nada más en el aspecto social, sino en el administrativo no lo cerraron adecuadamente, ¿no? Y eso, insisto, está determinado por la Secretaría de la Función Pública y hasta por el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ni social ni administrativamente fue suficiente. Y desde mi punto de vista, fue un enfoque totalmente administrativo, ¿no? De ver cómo con la normatividad aplicable, sin considerar en territorio lo que estaba sucediendo, podemos hacer que se cumpla, ¿no? Lograr que se cumpla. Y eso lo podemos ver si se revisan los dos oficios por los cuales se cierra el fideicomiso. El primero es de la Profepa Delegación Sonora y el segundo es de la Dirección General de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, en los cuales de manera con un lenguaje muy administrativo ellos aseguran que se cumplió estrictamente con lo establecido en el programa de remediación, en las zonificaciones en las que se estableció conforme a la norma tal. En ningún momento se hace una alusión a las condiciones físicas del entorno y del ecosistema, únicamente apegado a lo que establece el programa de remediación, que como ya lo dije fue un programa de remediación insuficiente. Pues ahí están estas dependencias que justificaron, emitieron documentos con los que se justificó el cierre del propio fideicomiso del río Sonora. Con eso, en los hechos, pues exculparon a Grupo México de seguir invirtiendo recursos en la reparación del daño que causó. Indignante ha sido pues ver este asunto, el mayor desastre ambiental
por derrame de residuos tóxicos en la historia del país y no hay nadie siquiera sujeto a algún tipo de proceso, ni de parte de las empresas, ni tampoco de parte de las autoridades que en ese momento tenían la obligación de velar por el propio ecosistema. De hecho, le preguntamos de manera directa a el subsecretario Iván Rico López, le hemos preguntado de manera directa a este subsecretario, decíamos, sobre pues las presiones que pudiera haber tenido en la propia Semarnat. Le preguntamos, decíamos, sobre si es que hubo presiones externas y también hubo resistencias internas al interior de la propia Semarnat, ya en la actual administración, para que pues siguieran adelante estos procesos de una remediación real allá en la cuenca del río Sonora. Y esto nos respondió. Nosotros siempre hemos seguido las instrucciones, en mi caso de la secretaria María Luisa Albores y en el caso de la secretaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la instrucción ha sido clara, ¿no? Siempre velar por el medio ambiente, siempre velar por el bienestar de las comunidades y su hábitat, su ecosistema. En ese sentido, la presión, haya o no haya presiones, nuestra instrucción es clara y así hemos caminado. Ahora sí tengo que decir que no pudiera yo afirmar que ha habido presiones al interior de la Semarnat, no lo podría yo afirmar. Sin embargo, sí tuvimos nosotros, una vez que llegamos a la Semarnat, que hacer modificaciones en las posiciones, no nada más para este tema, sino para muchos otros que atendemos a lo largo y ancho del país, porque encontramos que los asuntos se retrasaban. No tanto que había una actuación irregular, sino que se retrasaban los asuntos. Y pudiera ser el caso de la de Jejimar, por ejemplo, ¿no? La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue en enero de 2020. No había habido, lo primero que ordena es un programa de remediación nuevo. El programa de remediación se tardó bastante desde nuestro punto de vista a empezar a trabajar, a pesar de que ya había habido una instrucción de la Suprema Corte. Y el programa de remediación, pues prácticamente se tiene que trabajar sí con las comunidades, eso puede tomar tiempo, pero en realidad no se había iniciado, ¿no? Entonces, hasta que se empieza a hacer el tema visible con el Plan de Justicia de Cananea y empezamos a trabajar con la instrucción del presidente y la secretaria, y el tema se hace más visible, es que se le da velocidad al asunto, ¿no? Sabemos que los asuntos judiciales pueden tomar mucho tiempo, y es el caso de la sentencia de la Suprema Corte, que una vez notificada, pues se radica en un juzgado, y el juzgado es el encargado de llevar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia, y eso puede tomar mucho tiempo. Entonces, sabemos que hay estrategias de dilación también, por parte de quienes no quieren cumplir, y ese pudiera ser algo que identificamos, pero yo no pudiera decir que hay presiones internas, ¿no? Lo que hemos identificado en algunos casos es a lo mejor la actuación no tan rápida y tan urgente que amerita el caso, pero lo hemos corregido en su momento. ¿Y presiones externas, por ejemplo, de Grupo México? Yo no podría decir que tenemos presiones externas, porque en realidad nosotros no respondemos ni somos abiertos a presiones. Nosotros trabajamos conforme a lo que es nuestro mandato, que nuestro mandato es velar por el medio ambiente de las y los mexicanos, y si hay presiones o no, a nosotros nos da lo mismo, ¿no? Entonces, por eso publicamos el dictamen diagnóstico, que en su momento fue criticado severamente por Grupo México, pero lo hicimos nosotros porque atendimos una necesidad manifestada en diversas ocasiones y constantemente por las comunidades del río Sonora, que era: necesitamos que vengan a saber, que ustedes vengan a muestrear y a técnicamente determinar cómo está el lugar en donde vivimos. Y por eso fuimos, muestreamos y sacamos el dictamen diagnóstico, ¿no? Que cabe mencionar, es un documento que no nada más nos ha servido a nosotros para entender técnicamente y actual dónde está, cómo está la remediación ambiental, sino a las mismas comunidades les ha servido para los procesos judiciales que ellos por su parte llevan para obtener la justicia que ellos buscan, ¿no? Entonces, si las ha habido o no las ha habido, la verdad que para nosotros no ha generado una diferencia.
Pues señala el propio subsecretario de Política y Planeación Ambiental, Iván Rico López, que no hay ningún tipo de presión o que estén dispuestos a sentir algún tipo de presión. Dijo, si las ha habido o no las ha habido para esta secretaría, pues no ha incidido en nada. Sin embargo, pues sí ha reconocido que a la llegada de la actual administración se tuvo que remover a funcionarios, incluso de la propia DGJIMAR, que estaban pues demorando procesos y esto trabajaba en favor del propio Grupo México. Ha sido cauto el propio subsecretario al mencionar este punto, pero sí ha señalado que se removió a personas que estaban demorando algunos de estos procedimientos, que no lo estaban realizando con lo que pues la urgencia requería, y esto pues finalmente terminaba beneficiando a Grupo México. Y no se trató solamente del asunto de la propia Semarnat. Este tema pues involucra a otras instancias del gobierno federal que él mismo explica y habla de la propia coordinación para lograr una auténtica remediación de lo acontecido allá en el río Sonora. Son más dependencias, pero digamos que son del mismo sector. Es la Profepa, es la Conagua, la propia Semarnat, y por supuesto que la coordinación que necesitamos se ha prestado, ¿no? En este caso incluso los institutos del sector ambiental encargados de realizar investigación son los que participaron en el dictamen diagnóstico. Y siempre tengo que decirlo, de la mano de las comunidades. Por otra parte, fuera del sector ambiental, efectivamente hemos estado en coordinación principalmente con el sector salud, con COFEPRIS, con Senaprece, porque cuando fuimos a muestrear, lo que nos dijeron las comunidades, con toda razón, es está bien que tomen muestras de agua, de suelo, el monitoreo aéreo que se realizó, pero también queremos que vayan a nuestros domicilios, porque el agua que consumimos es la que nos está contaminando. Pero eso ya no es facultad de la Semarnat, esa ya es facultad de la Autoridad de Salud. Entonces nos coordinamos con el sector salud, incluso hicimos muestreos por una parte de los pozos nosotros, de los afluentes de agua nosotros, los mismos que llegaban hasta la toma domiciliaria, donde ya practicó el muestreo, en este caso COFEPRIS, y así trabajamos. COFEPRIS ya emitió su dictamen de esos muestreos que realizaron. Ellos practicaron incluso también muestras de orina y sangre para determinar la salud de las personas, y así es como estamos coordinando la atención integral del asunto. Tengo que decir que el fideicomiso en su inicio, y si uno revisa el libro blanco que dejaron, del cual por cierto no podemos verificar que todo lo que está establecido ahí se haya ejercido como lo establece el libro blanco, porque no tenemos la documentación probatoria, el fideicomiso estableció una gran cantidad de acciones. Establecieron comités con todas las secretarías prácticamente federales, con la Secretaría de Agricultura de ese entonces, con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Economía para las unidades pequeñas de las pymes, y cada una de las secretarías era la encargada de ir a identificar las afectaciones y de proponer al comité del fideicomiso acciones de resarcimiento. Entonces el fideicomiso, insisto, era muy amplio, pero al final se acotó al programa de remediación que nada más tenía los suelos, ¿no? Entonces, en su momento fue una atención mucho más amplia, o al menos así se pensó, lo cual no se tradujo en el bienestar de las comunidades, y nosotros únicamente lo que estamos haciendo ya no es pensar en la parte agrícola, en la parte ganadera, porque pues ya es muy difícil tomar una determinación respecto a las afectaciones. Lo que estamos haciendo es resguardar lo más vital, que es el medio ambiente y la salud de las personas, y en ese sentido ha sido la coordinación que hemos tenido. Conagua ya emitió una nueva opinión técnica que hacía falta. Hasta donde tengo conocimiento no lo ha hecho, no lo ha hecho. También yo no sabría contestar porque no tengo la información. El tema de la denuncia penal se lleva directamente en la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, si bien con la información de las áreas sustantivas, en este caso la de GEJIMAR, pero yo ahí no sabría, no tendría la información actualizada de si ya presentaban la información. Estaría hablando sin conocimiento. ¿Y qué expectativa? Pues importante lo que aquí señala el subsecretario
Iván Rico López, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, en el sentido de que ha confirmado que la propia Conagua no ha emitido una nueva opinión técnica sobre la calidad del agua allá en Sonora, algo que tenía que haber hecho de 2019. Y estamos hablando de funcionarios hoy, que están en sus puestos hoy, y no sabemos por qué en la propia Conagua pues están demorando este estudio y esta información, este documento que además es importante para la propia denuncia penal que el gobierno actual presentó en contra de empresas del Grupo México y también de los exfuncionarios que resulten responsables por esta falta de remediación allá en la cuenca del río Sonora. Ha dicho que no, ha confirmado más bien que no se ha emitido esta opinión técnica nueva de parte de la Conagua, pero también se ha reservado el señalar si es que ya se entregó o no el propio expediente. Nosotros hemos dado cuenta en entregas anteriores de que la propia Conagua no había entregado el expediente solicitado por la propia Semarnat para que continuara esta demanda que se ha interpuesto en contra de Grupo México. Y le preguntamos también al propio subsecretario sobre las expectativas que se tienen sobre esta denuncia penal, decíamos, que interpuso la Semarnat a nombre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en contra de empresas de Grupo México y de exfuncionarios que resulten responsables, y esto nos dijo. Yo tengo que decir que la denuncia la vimos como una vía más para poder lograr que hubiera remediación y que hubiera remediación por parte del responsable o la responsable de la contaminación que se generó en el medio ambiente del río Sonora. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, administrativamente nosotros solicitamos a Grupo México y a las empresas responsables tanto el depósito al fideicomiso como la reactivación para trabajar en el seno del mismo. Al haber una respuesta negativa, pues nos quedamos sin opciones y la única vía que nosotros encontrábamos era la de la vía penal, ¿no? La denuncia para poder garantizar que la remediación pues la hagan los responsables como lo establece la ley de responsabilidad ambiental. Entonces lo vimos como un último recurso que, como bien mencionas, ha servido para llamar la atención de la empresa que se siente a negociar, pero yo lo dividiría en dos partes distintas, ¿no? La negociación por un conducto de buena fe de ambas partes que se pudiera llevar a cabo, y por otra parte el proceso jurisdiccional tendrá que seguir su curso, ¿no? Si hay un arreglo, digamos, en el ámbito de la concertación, que bueno, se facilita y se agiliza la atención y la remediación, que es lo que buscamos nosotros, lo que nos ha pedido el presidente y la secretaria, y si no, pues el proceso jurisdiccional tendrá que seguir su curso para que en determinado momento pues logremos tener, y sobre todo las comunidades, la remediación ambiental todavía necesaria a 9 años, ya casi 10 años del derrame ocurrido en Sonora. Esta remediación acordada con el gobierno federal pues es muy importante y es prácticamente el punto cero de una nueva relación del Estado mexicano con Grupo México, e incluso se le preguntó también al propio subsecretario Iván Rico López sobre si en esta remediación se podría también negociar la propia impunidad, porque más allá de la remediación también hay responsabilidades de la empresa y responsabilidades de exfuncionarios que están señalados ahí en la denuncia como presuntos autores intelectuales en el caso de las empresas, y también de personas que pudieran haber actuado en complicidad en el caso de exservidores públicos. Y esto fue lo que nos respondió. La denuncia es conducida y es coordinada y es atendida vía la unidad jurídica. Y yo creo que me estaría extralimitando en hablar al respecto. Sin embargo, lo que sí puedo comentar es que la denuncia efectivamente contempla mayores elementos de lo que se pudiera estar trabajando en una mesa de negociación. Lo que se busca con la mesa de negociación, como ya lo decía yo, es agilizar. Para nosotros lo principal no es ganar una demanda, no es tener la razón, es atender a las comunidades, remediar el medio ambiente de las comunidades, impedir que siga estando contaminado y que ellos sigan viviendo en un ambiente que es dañino para su salud. Eso es lo principal, y si lo podemos lograr por una vía o por la otra,
en realidad eso es hasta cierto punto irrelevante. Sin embargo, lo que tenemos que entender, y como nos han dicho la gente de los organismos de Cuenca, siempre que vamos, tienen toda la razón cuando nos dicen, ustedes vienen y lo agradecemos, pero se van y nosotros nos quedamos aquí. Y el tiempo sigue transcurriendo y ellos se siguen quedando ahí. Y ellos siguen respirando el mismo aire, siguen bebiendo la misma agua, siguen cultivando en los mismos suelos. Entonces, para nosotros es imperativo ya avanzar. Y si lo logramos por medio de la vía de la concertación, excelente. Sin embargo, la denuncia es más amplia, ¿no? Porque tiene elementos que también nosotros consideramos que deben atenderse. No creemos que no debe haber impunidad y por eso es que la denuncia se presentó con mayores elementos más allá de la remediación, sino también la actuación que un juez tendrá que determinar si fue, no quisiera decir ilegal, pero si fue irregular. Pues ahí está el asunto. Una cosa es el programa de remediación que se tiene que buscar mediante concertación, para eso está ayudando la propia denuncia, pero otros asuntos son las propias responsabilidades que se tienen que deslindar y que están señaladas en la denuncia de carácter penal que interpuso el gobierno actual en contra de Grupo México. Y también en esta entrevista amplia que sostuvimos con el subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Iván Rico López, funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues le preguntábamos acerca ya del nuevo plan de remediación que generó la propia Semarnat en la actual administración y sobre qué expectativas hay de que en efecto venga a remediar el ecosistema y sobre todo a generar que las personas que viven en la zona mejoren también su calidad de vida. Escuchemos lo que nos respondió. Hay en la propuesta de remediación de la nueva que nosotros hemos presentado, tiene elementos que de manera muy rápida mejorarían el medio ambiente, las condiciones del medio ambiente, como la sustitución de suelos, que es un proceso caro, pero necesario. Por ejemplo, hay una propuesta de sustituir el suelo o incluso en algunos suelos no tan contaminados poner pasto vetiver, que es un tipo de pasto que ayuda a absorber todos los contaminantes y las sustancias que son dañinas para la salud y para el ecosistema. Lo mismo con el tema del agua, se propone un sistema de plantas potabilizadoras que garanticen que el agua que consume la población es segura. Y así también se propone un programa de monitoreo del aire para que aseguremos con niveles y criterios en los cuales le aseguremos a la población, un poquito como funciona la CAME aquí en la zona metropolitana, en el que aseguramos a la población cuándo es seguro y cuándo no es seguro realizar actividades al aire libre o incluso donde ya se pueda sancionar a quienes emiten las sustancias contaminantes al medio ambiente. Entonces creemos que el programa de remediación pudiera tener resultados muy rápidamente para mejorar las condiciones del ecosistema. Más allá del programa de remediación, que ese es, digamos, el punto cero, o sea, nosotros creemos que no estamos ni siquiera en el punto cero, estamos peor porque no hubo una remediación, ¿no? Ya llegando a la remediación estaríamos en un punto cero y de ahí tenemos nosotros que trabajar. Digo nosotros conjuntamente, comunidad, gobierno y obligados ambientales, que en este caso es la empresa, para garantizar que la operación de la empresa, de la actividad productiva, no genera los mismos daños y contaminantes a la población. Entonces son dos cosas. En primer lugar, garantizar como un borrón y cuenta nueva, garantizar que el ecosistema está remediado y después garantizar que no se contamine con las actividades que se sigue haciendo aún la empresa o las empresas mineras que están en la zona, ¿no? Me parece... Y en ese sentido se le preguntó al subsecretario Iván Rico López sobre a qué se debe que Grupo México pues no quiera remediar el propio desastre que generó. Ya le habíamos señalado que se inició un fideicomiso por 2,000 millones de pesos. Ya le explicamos que ni siquiera tuvo nunca esa cantidad. Pero ahora, en este programa de remediación nuevo, pues se ha hablado de 20,000 millones de pesos. Y aunque claro que es una cantidad pues muy grande, muy superior a la de los 2,000 millones de pesos, tampoco es algo que realmente pudiera quitarle el sueño
a el segundo empresario más rico de México y uno de los más ricos también del mundo, en el caso del dueño de este emporio de Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco. ¿Y por qué? Si para el nivel de riqueza que ha acumulado, esto no representa gran cosa, ¿por qué se sigue resistiendo a remediar el desastre ecológico que causó? Y estas son las impresiones de Iván Rico López. Que yo diga, hablara por ellos, ¿no? De cuál es la razón que ellos no están accediendo a transitar al tema de la remediación, sobre todo cuando hay pronunciamientos de diversas autoridades, no nada más de nosotros, sino también de la autoridad de la función pública y de la judicial, ¿no? Sería muy aventurado de mi parte que dijera cuál es la razón. Sin embargo, yo creo que por lo que hemos podido platicar con ellos, pues es un tema no sé si de tener la razón, sino de más bien ellos demostrar que lo que se hizo bien, ¿no? Nosotros no nos queremos meter mucho en lo que se hizo, si se hizo bien o se hizo mal. Lo que nosotros estamos seguros y determinamos es que fue insuficiente. Si se hizo bien o se hizo mal, no nos interesa a nosotros determinarlo, lo que sabemos y que nos interesa es que fue insuficiente y que hay pasivos ambientales que se tienen que atender. Entonces, yo lo que veo es que por las discusiones que hay incluso en la vía jurídica, el tema es ese, ¿no? De seguir insistiendo en que la atención fue adecuada. Pero bueno, lo que determina si fue adecuada o no es las condiciones actuales de las comunidades, ¿no? Las condiciones actuales del ecosistema. Eso es lo que nosotros podemos tomar como el valor real de si fue o no suficiente. Yo es lo que podría decir, no sé si sea el dinero, no sé si sea el monto. Nosotros creemos que sea cual sea el monto es necesario, es una responsabilidad, como ya dije, establecida en la ley de responsabilidad ambiental, es una responsabilidad de la empresa y nosotros como gobierno garantizar de que haya remediación. Sea cual sea el monto, Grupo México tiene que responder a el daño causado y en ese sentido, pues tiene que destinar los recursos necesarios para remediar de manera real, auténtica, el desastre allá en la cuenca del río Sonora, que es parte de lo que nos ha dicho en esta entrevista el subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Iván Rico López, el servidor público de la Semarnat. Y también le preguntábamos acerca de este saqueo de archivos, del cual le hemos dado cuenta nosotros, le revelamos esta información en la entrega pasada de este reportaje seriado. Él confirma que en efecto ha habido un saqueo de archivos e incluso da datos también específicos, claros, sobre la magnitud de lo saqueado. Cuando llegó la actual administración, pues encontraron alrededor solamente del 10% de las cajas que deberían de estar ahí sobre el expediente del derrame en el río Sonora. Escuchemos. Por sí es todo un mundo. Yo lo que podía comentar, y a lo mejor en eso un poquito de detalle, la secretaria cuando lo presenta en la conferencia mañanera del presidente menciona que a grandes rasgos encontramos pues no encontramos mucha información. Esa parte es importante porque yo tengo que decir que como responsable directo de recibir la información y la presidencia de la comisión del Comité del Fideicomiso, pues sí tenemos muchas irregularidades, ¿no? A las cuales en su momento tanto la auditoría como actas que hemos levantado ante el órgano interno de control se ha dado fe, pero sí tengo que decir que pues encontramos un archivo muy endeble, de más de 70 y tantas cajas que constituían el archivo del fideicomiso, únicamente encontramos 10, con información revuelta, con minutas que les faltaban hojas. Entonces eso ha dificultado mucho lo que nosotros podemos también armar desde el punto de vista de contar qué pasó, si se hizo bien, ¿no? Y lo digo para que también se sepa que la autoridad, ahora el gobierno que nosotros encabezamos, no ha tenido todos los elementos documentales para poder determinar qué pasó.
y es por eso que también la denuncia que se presenta es para deslindar responsabilidades. La auditoría también va en ese sentido desde el punto de vista administrativo, porque no podemos nosotros determinar, y es por eso que no fui más preciso en la pregunta sobre los servidores públicos anteriores, no podemos determinar si hubo actos irregulares u omisiones, porque simplemente en muchos casos no tenemos ni la documentación, ¿no? Entonces, pues es algo que quería comentar porque es muy importante para entender la dimensión del proceso administrativo en el que estamos. ¿Y qué es una irregularidad? Tenemos nosotros un acta de entrega, no es un oficio, no es un acta de entrega, es un oficio que firma el área administrativa de esta subsecretaría en 2017, si no me equivoco, a finales del 2017, en el que por medio del oficio le dice que le está entregando 72 cajas a Grupo México, en las que contienen y enlistan, ¿no? Del fideicomiso, todo lo que tienen, pero lo que se me hace increíble a mí es que no hayan guardado copia. La autoridad tendría que tener copia de esa documentación, no hayan guardado copia de esa documentación, nada más consta ese oficio, ¿no? Y el oficio pues tiene un anexo con el listado de las cajas, pero no sabemos si se entregó o no se entregó. Aquí lo único que encontramos fueron 10 cajas, insisto, nos tomó meses poderla ordenar porque estaba toda revuelta, y esa ha sido una de las grandes dificultades para entender cómo trabajó ese fideicomiso. Tenemos todavía muchas dudas, tengo que decirlo. A pesar de toda la revisión que hemos hecho en estos años, tenemos todavía muchas dudas de cómo operó ese fideicomiso. Pues han sido las palabras del subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, Iván Rico López, pues también en este caso revelando la magnitud del saqueo de los archivos, lo cual me parece a mí de suyo ya constituye también una irregularidad, si no es que un delito, que tendría que fincárseles a los responsables de haber saqueado este archivo, y que hoy incluso pues esta falta de documentos impide avanzar más rápidamente en la propia remediación a la que está obligado Grupo México, y también impide incluso soportar varios de los asuntos que señala la propia demanda penal en contra de este consorcio, este holding de Grupo México, 3 de sus empresas, y los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables de este cierre del fideicomiso, con el cual se declaró que ya había sido remediado el desastre ambiental, cuando hoy sabemos pues no se hizo nada. En realidad la zona está tan contaminada como si hace apenas unos días hubiera ocurrido este desastre ecológico. Y más aún cuando Grupo México, pues hemos tenido noticia en los últimos días cómo pues ha incrementado su riqueza de manera impresionante, y que no quiere destinar pues recursos para remediar el ecosistema y también, ojo, la salud de las personas. Hay personas allá que están denunciando que siguen incluso las propias muertes asociadas a esta contaminación. Recordar que niños están creciendo en un entorno en donde es tóxico el aire, el suelo, el agua y también la biodiversidad de la propia región. Por eso decíamos un tema muy, muy importante, una suerte de papa caliente también ahí en la propia Semarnat. Y recordar que hay negociaciones en estos momentos que encabeza la Secretaría de Gobernación, y que se ha señalado, son negociaciones para ver de qué manera se va a remediar el propio ecosistema. Aparte está lo que señala la propia denuncia y que tiene que ver con las responsabilidades de integrantes de Grupo México y también del entonces gobierno mexicano, que no hicieron su labor, primero para prevenir este desastre y luego para atenderlo adecuadamente. Vamos a estar nosotros al pendiente también sobre estas negociaciones y también lo que pues es referente a la propia denuncia penal.